Una práctica recurrente en la obra de Soto es el montaje. Allí reside la fuerza expresiva de su trabajo y es donde se advierte la materialidad del mismo. En los 3 documentales que se analizarán, esta práctica se hace visible a través de un hilo común, que es la violencia y el conflicto armado en Colombia. Dicho hilo atraviesa el tejido discursivo de la realidad nacional a partir de un repertorio interpretativo que va desde la desaparición forzada, la insurgencia y el exilio, hasta los diálogos de paz. Desde esta óptica, el montaje parece inseparable del contexto político y por tanto de la historia nacional. No obstante, la exploración visual que hace Soto no se agota en la simple representación del conflicto, pues su poética se distancia de la denuncia, es decir, del documental militante, político por excelencia, y en cambio apunta a lo que Antonio Ben Richter denomina una poética de la compilación, es decir, una recontextualización y resignificación por medio de la apropiación y el montaje de imágenes. Bajo esta premisa, entonces, es decir, la premisa de la poética de la compilación, nosotros nos vamos a concentrar en identificar los desplazamientos de la mirada que hace Soto, con la intención de ver cuáles son esos rastros simbólicos, o los tránsitos simbólicos más bien, a través de espacios imaginados por un trazo del recuerdo que en apariencia es individual, pero que es efectivamente colectivo. En este propósito, entonces, lo que nos interesa ver es cómo el found footage, o lo que se denomina en español el metraje encontrado, opera como un insumo y el montaje es entonces una resignificación crítica. El primer punto entonces de nuestra exposición se llama Poéticas de la compilación. En Oslo 2012, el documental cierra con estas palabras del poeta Arthur Cravan: yo no quiero dar un mensaje, solo quiero exponer mis dudas, pero no sé cómo formularlas. De manera análoga, Soto tampoco pretende dar un mensaje con su película, pero sí se encarga de mostrar diversas situaciones siguiendo espontánea o deliberadamente, en términos de Didi Huberman, el precepto wittgensteiniano, según el cual lo que no podemos decir o demostrar, también debemos mostrarlo, renunciando al valor discursivo, deductivo o demostrativo de la exposición. Cuando exponer significa explicar, elucidar, contar en el orden justo, para desplegar más libremente su valor icónico, tabular y mostrativo. En la cita anterior, entonces, Didi Huberman acentúa el precepto wittgensteiniano en esa capacidad de mostrar, y lo hace reconociendo la técnica del montaje de textos y de imágenes del dramaturgo Brecht. En Oslo, Soto, a través del montaje y del uso del found footage, insiste en mostrar, y lo hace con imágenes que registra de a poco, en diferentes tiempos y lugares del mundo, y disponiéndolas con imágenes de archivo, imágenes que saca de YouTube, o de noticieros, o de películas caseras. Este gesto de recopilar e hilvanar, lo que denominamos un acervo de imágenes en principio, es entonces esa poética de la compilación, un ejercicio que según Ben Richter consta de 3 momentos. El primero es la apropiación, una práctica recurrente en la tradición artística del siglo XX que se fundamenta en el uso de objetos ya existentes para cambiarles el sentido y variar sus contextos originales. Este cambio permite que se consideren como objetos nuevos o de creación. El segundo momento es el montaje, considerado como la fase central de la compilación, pues es la herramienta para construir y dar sentido a la obra. Ben Richter resalta al recuperar el montaje como un principio artístico, pues la percepción diferente que obliga sobre los materiales que lo constituyen rompe, abro comillas, la transparencia de la imagen y su indicalidad como principal fuente de sentido, indicialidad. La última etapa es entonces la recontextualización, momento cuando se crea un nuevo contexto para esos materiales que han sido apropiados, dándoles entonces un nuevo sentido. Ben Richter ilustra este punto con el concepto de alegoría, principalmente propuesto por Benjamin y recuperado luego por Burger. Pues lo alegórico se propone arrancar un elemento de la totalidad de su contexto vital, despojarlo de su función y luego crear un sentido al reunir fragmentos aislados de la realidad, vaciar un objeto de significado e insertarle otro, en ese sentido nuevo.
Huelga notar entonces que Ben Richter hace una salvedad que en el cine de found footage la recontextualización, abre comillas, no equivale a la exterminación de toda referencia histórica. Lo que ocurre es que la distancia temporal, que nos separa de sus fragmentos apropiados, borra su función semántica y la convierte en un objeto históricamente concreto susceptible al ejercicio de una contemplación dialéctica. En esta medida, Soto muestra por medio del montaje su vínculo personal con la historia del país. Construye así lo que nosotros denominamos un autorretrato, o al menos así lo insinúa en el inicio de Oslo 2012, cuando una voz por fuera de campo pregunta lo que hace y este responde mientras graba unas imágenes de Berlín desde una ventana: mi autorretrato. En ese sentido, el carácter de las imágenes que Soto graba y apropia no es simplemente documental, sino artístico. Vamos a ver un fragmento, el fragmento que les acabo de escribir. La ofensiva guerrillera más violenta de los últimos años la vivió hoy el país. 31 personas entre militares, civiles y guerrilleros murieron. 50 resultaron heridas. 12 militares están desaparecidos. Fueron destruidos 16 vehículos. Hubo 16 atentados contra las instalaciones petroleras, 8 contra el Sistema Eléctrico Nacional, 2 contra la red de comunicaciones. 50 poblaciones de Antioquia y del Meta están a oscuras. 10 del Meta están incomunicadas. 35.000 personas de Bogotá no tienen gas natural y la costa tiene racionamientos de un 30%. Este es el desolador resultado de un total de 30 ataques de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Mi autorretrato. Bueno, ahora bien, entonces, el uso del found footage y su montaje expresivo no son una práctica novedosa. Pues desde principios del siglo XX ya eran usados por las vanguardias europeas. Pero su uso se hizo habitual desde que este tipo de cine, con material encontrado, ha redescubierto el principio del montaje. Y aquí cito a Ben Richter. El principio del montaje como procedimiento alegórico que incluye tácticas como la apropiación y el borrado de sentido y la separación del significante del significado. Es así que la variación más importante que incorpora este tipo de montaje es la forma de crear sentido. Disculpen un momentito. Pues no procura una continuidad espacio-temporal, sino una de orden discursivo o temático, adoptando la forma del montaje de preposiciones. En algunas ocasiones, agrega Ben Richter a esto, el remontar imágenes arrancadas de su contexto original permite manipular su intención o sentido original, generando un nuevo contexto que permite que digan más de lo que muestran o quisieron mostrar. En este orden de ideas, Oslo construye un plano en el que aparecen eventos de la historia de Colombia. Sin embargo, tal cartografía no puede entenderse solo desde lo geográfico, pues los desplazamientos generados también son temporales. En consecuencia, el director remonta a épocas y da saltos entre eventos de interés mundial y nacional, tratando de dar respuesta a algunas inquietudes que surgen durante ese año, el 2012, cuando inician los diálogos de paz. De esta forma, se pasa de la violencia guerrillera de principios de los años 90 al auge paramilitar en los 2000. Por medio del registro audiovisual de un noticiero, se nos muestra una ofensiva guerrillera. La voz informativa habla de un hoy que nunca se enmarca en una temporalidad concreta, pero que aparece en el presente de la imagen. Mientras tanto, el sonido del noticiero permanece, mientras se superpone otra imagen, Bogotá 2006, a la que sigue otra, Berlín 2012. Ese hoy se dispersa entonces por los intertítulos, y aunque advertimos en las imágenes vistas que son pretéritas, una suerte de complicidad entre los eventos las emparenta. De ahí que la función deíctica de estos intertítulos pierda fuerza en la mirada desplazada de la cámara y en el movimiento por el material de archivo. Movimiento que en este juego de temporalidades
acaba por descubrir un proceso de discontinuidad de la memoria, el cual permite a Soto unir eventos como Marquetalia en los 60s, los pactos de la Uribe y la masacre de la UP en los 80s, con un viaje familiar a Girardot en 1996. Viaje que, en un tránsito vertiginoso e improbable, nos conduce hasta diferentes protestas y manifestaciones durante el 2006 y el 2007. Entre tanto, hace un recorrido por las décadas de la violencia, desde los años 20 a los años 90, por medio de la repetición de imágenes de cuerpos y cadáveres, todos ellos monumentos del pasado violento del país. Luego, enlazará estas imágenes con las de un recorrido laberíntico que hace con su cámara por el monumento del Holocausto en Berlín, donde las imágenes de niños corriendo y los rostros ajenos se levantan de alguna manera como una sospecha sobre esa herida histórica. Luego, revisa la toma de Panamá por medio de imágenes extraídas de la película Garras de Oro, y se detienen imágenes de las visitas de los presidentes de Estados Unidos y sus reuniones con los homólogos colombianos, concentrándose en la fotografía oficial entre Uribe y Bush. Luego salta a la guerra del Golfo Pérsico en el 91, a la invasión de Irak en el 2003, concluyendo con este juego intertextual la revisión de un proceso intervencionista y de censura. Revisión que señala lo que se puede mostrar frente a lo que se deja mostrar. Considerando entonces que el uso del found footage obliga al documentalista a trabajar con materiales que vienen del pasado y que fueron grabados con una mirada y una voluntad diferentes, permite así la revisión de este material, un procedimiento que también aplica para el material más cercano, como las grabaciones, por ejemplo, caseras o el uso del cine doméstico. Aunque en los casos, este paradigma, según Ben Richter, la reflexión del cineasta, este pareciera ser entonces el caso de otra película, 19 grados sur, 65 oeste. La película comienza con un video familiar grabado en 2004, donde algunos personajes hablan de frente a la cámara y le mandan saludos a Caliche, otro miembro de la familia exiliado en Uruguay. De esta forma, se muestra que el uso del found footage será un recurso para remontarse en el tiempo, como lo expresa el propio Soto, traer a Caliche al presente. Haciendo entonces de esto su película 19 grados un diario, un recorrido de ese viaje. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda forma que analizamos nosotros que trabaja Sota, y es la idea del desplazamiento. Entonces George Didi Uberman advierte que para saber hay que tomar posición, pero una posición que supone situarse dos veces, lo cito literalmente. Hay que colocarse en dos espacios y en dos temporalidades a la vez. Hay que implicarse, aceptar, entrar, afrontar, ir al meollo, no andar con rodeos. Hay que apartarse violentamente en el conflicto o ligeramente. No sabemos nada en la inmersión pura, tampoco sabemos nada en la abstracción pura. Ese movimiento es acercamiento tanto como separación. Supone un contacto, pero lo supone interrumpido, si no es roto, perdido, imposible hasta el final. El primer posicionamiento del que habla Didi Uberman conlleva afrontar algo, pero esta acción también involucra todo aquello de lo que nos apartamos, es decir, todo lo que queda por fuera de campo, pues aunque se niegue, también eso determina el movimiento que se hace y la primera posición que se asume. El segundo posicionamiento es de carácter temporal, pues al aspirar a algún tipo de futuro es necesario posicionarse en un presente, pero siempre enmarcados en una temporalidad que nos precede. Como hemos señalado ya en Oslo, Soto se sitúa en el momento que se inician las negociaciones de paz, pero necesita colisionar todas esas imágenes de la historia bélica del país para intentar responder sus inquietudes sobre lo que estará por venir, para tratar de mostrar la importancia de ese evento. Hoy, 5 años después, tenemos algunas respuestas como la dejación de armas de las FARC y la creación de su nuevo partido político. Pero desde el momento en que Soto se apropia de estas imágenes, plantea un desplazamiento por medio de su recontextualización, logrando con este trabajo de compilación que estas imágenes se conviertan en objetos susceptibles de un ejercicio de contemplación dialéctica, dando paso a otro nivel de legibilidad e inteligibilidad, dando acceso a otras verdades más profundas que trascienden la superficialidad de lo que muestran las imágenes. En 19 grados sur, como señalamos, inicia con un video familiar.
En adelante no se usan más materiales de archivo, en cambio se aboca a una exploración intimista y cuidadosa de la vida de su tío por medio de un diario filmado que comienza con las imágenes dentro del avión que lo van a llevar hasta Montevideo. Estas primeras imágenes se agrupan bajo el rótulo de Día 1 y así, de forma fragmentaria, la película se va desarrollando con un orden temporal que solo es posible advertir por los rótulos de cada día y que funcionan como diferentes entradas de este diario que va construyendo, el cual sabe, creemos nosotros, que será público y que por tanto parece velar información que considera íntima. En el desarrollo de los días, Soto se permite revelar detalles que están más allá del desarrollo cronológico de su estancia, en las conversaciones, interacciones con su tío Caliche y su familia, y afloran situaciones que se esconden tras estos acontecimientos. Así, en el día 2 se muestran imágenes de algunas calles de Montevideo y de un recorrido que él va haciendo en bus, y luego, ese mismo día, se ve la primera conversación que sostiene con su tío Caliche, donde solo se muestran sus manos mientras hablan de los trabajos que ha hecho como documentalista, entre los cuales se menciona La Gran Cicatriz, un documental acerca de Wilson Mario, que va a ser el futuro protagonista de Parábola del Retorno. A pesar de la contención que nosotros observamos en esta película, la estructura que propone Soto, el formato de diario, permite hacer un énfasis en eventos aislados que se convierten en pistas que permiten recomponer la historia de su tío. Así, en el día 4, cuando ambos se sientan a tomar un café, Caliche le dice que van a recorrer el mundo y se ve su mano escribiendo en una libreta una lista de ciudades, mientras su voz las va enunciando. Nunca se aclara si vive allí, no dice cuáles fueron los motivos para hacer esta lista, pero hay un detalle que pasa casi inadvertido, y es que en la libreta se apuntan un par de lugares que no se mencionan, pero que sí se alcanzan a leer: Sumapaz y La Uribe. Pues tú estuviste trabajando los primeros años. Estoy haciendo un documental. Hizo un documental, por ahí fue donde empezó tu carrera, o ya habías hecho el de las... Eso era lo primero que hice. Eso fue lo primero que hice. El de las mujeres. Antes había hecho un cortico en la universidad. Sí. Pero Y después hiciste ese, ¿cómo es que se llama? El de Wilson Mario. La Gran Cicatriz. La Gran Cicatriz. Bueno, a ver, ¿cómo son tus planes entonces? Tú me habías comentado, yo leí tus notas. ¿Cómo quieres tú abordar el trabajo? ¿Qué hay que decir, qué no hay que decir? Porque no todo se puede decir. Después de estas imágenes, la entrada que sigue en el diario, el tío Caliche junto a Juan Soto revisa una agenda telefónica de 1986 que aún la conserva allí en Montevideo, y la cámara empieza a hurgar como entre las páginas, mientras Caliche menciona y señala algunas de las personas que están registradas allí. Aparecen los datos de políticos como Alfonso Gómez Méndez y Ernesto Samper Pizano, el ministro de esa época Fernando Botero y el expresidente Belisario Betancur, así como dirigentes y miembros de la OPEC, que ya la mayoría habían sido asesinados durante los 80, y al final menciona al dirigente sindical Teófilo Forero, que fue masacrado junto a su familia, y a un sacerdote de San Vicente de Chucurí, de quien Caliche ya no sabe si fue asesinado o no sabe qué fue de él. Esos nombres y lugares son indicios del pasado de Caliche, pero Soto parece recurrir al montaje más como un elemento de suspenso que impide saber con certeza quién era su tío, obligándonos a seguir el rastro que conduce hacia su pasado militante. A medida que aparecen más datos de ese pasado reservado, la relación con su tío y su familia se muestra más cercana. Es así que en medio de una cena familiar en el día 7, mientras están hablando de la dictadura de Pinochet, Caliche recuerda su época de estudiante en Moscú entre el 72 y el 73, y cuenta que se iba de fiesta con los miembros de la delegación de las juventudes de la Unidad Popular Chilena, y que al emborracharse comenzaban a gritar arengas en contra de la derecha chilena. Un pasado de militancia que se menciona de nuevo en el día 10, cuando están reunidos comiendo hamburguesas y Caliche, delante de su familia, sentencia: Del Monte a Burger King. Siendo esta la primera vez que Soto le muestra el rostro y la primera vez que se muestra la familia completa de Caliche reunida. En este punto, Soto muestra con mayor libertad a Caliche, pero pareciera que ha logrado traerlo de regreso, y pese a que no se conoce bien su historia, la relación con él se muestra de una manera diferente.
ya no usa planos fragmentarios de manos, piernas o planos con obstáculos que impiden que se lo muestre claramente. Soto parece haber superado el temor a grabarlo y lo muestra en planos enteros, donde se ve con tranquilidad el rostro y se centra en sus gestos. Solo hasta este momento, en el día 15, Soto lo retrata mientras ven el video que su familia grabó, que fue el que se mostró al inicio del documental. Con solo unos cuantos días antes del regreso, 2 para ser exactos, Juan Soto, Caliche y su esposa se van al campo. Pasan un par de días en una cabaña y así, mientras el tío observa pájaros a través de sus binoculares, Soto lo observa y lo va grabando con su cámara, tratando de desentrañar el misterio que sigue siendo este personaje. Ya sobre el final, antes de que tome el avión de regreso, se ve a Caliche caminando libre por un sendero rural que va hacia el horizonte, habitando de una manera muy tranquila el presente que Juan parecía desconocer de su tío. No obstante, este desplazamiento que hace Soto en 19 grados sur supone un problema, y es que en ese posicionamiento inicial del que ya veníamos hablando, deja aspectos fundamentales en el fuera de campo y parece negarlos. El acercamiento a su tío, esa intención de descubrirlo y traerlo de vuelta, se convierte en una posición que va a condicionar el desarrollo de todo el documental, pues si bien es cierto que se muestran algunas cosas sobre el pasado del tío Caliche, son mucho más los aspectos que se dejan al margen, que se dejan en el fuera de campo. Tal vez sean estas cuestiones que dejó por fuera las que hicieron que volviera sobre este material y con el cual en una película que se supone estrenar el próximo año, que se llama Un viaje inconcluso, quiere mostrarlo a él y a esa parte de Colombia en la que él participó, esa historia que permaneció soterrada en 19 grados sur, que es que su tío Caliche, que también fue conocido como Braulio Herrera, es un excomandante de las FARC y un elemento fundamental en la creación de la UP. Un fenómeno diferente sucede con su otra película, la que se puede ver este año en el MITBO, que es Parábola del Retorno. Pues esta película, desde el inicio, parece tener presente lo dicho por Didi Uberman sobre el movimiento de acercarse y alejarse para poder ver, cuando en el diálogo del protagonista, que se alcanza a leer ahí en las letras, dice que el zoom a fondo no permite reconocer lo que se mira y las flores que está grabando Soto con su cámara parecen el fondo del mar. En este mismo movimiento de ir y de venir, de tomar posición, Soto nuevamente se pone a la tarea de traer de vuelta a un familiar suyo al presente. En este caso se trata de Wilson Mario Taborda, un hermano de su madre que fue desaparecido el 23 de agosto de noviembre de 1987 en la vía Medellín-Bogotá. En Parábola, Soto también realiza un viaje, ahora de regreso a Colombia, desde Londres, y graba este trayecto con su cámara. Pero en las imágenes, como marcas escriturales, aparece la voz de Wilson, quien va contando su vida, cómo llegó a Londres en 1987, que en Colombia era chofer de un candidato a la presidencia de Colombia por la Unión Patriótica, un señor que la gente quería mucho y que se llamaba Bernardo Jaramillo Osa, y que fue su tío, que también era de la Unión Patriótica, quien le consiguió ese trabajo. Todo el viaje de regreso se hace de esta forma, como se veían en esas imágenes anteriores, con las imágenes que graba Soto en el avión y Wilson contando su vida en los textos, mientras que ocasionalmente se muestran algunas fotografías suyas. Luego, ya cerca de concluir el viaje en avión, se muestran imágenes de archivo, en videos se ven varios niños, luego aparece el cuarto de Wilson Mario en 1987, detallando su cama, las paredes llenas de afiches políticos, y también se van a mostrar imágenes de su hermana Gloria, y luego aparece el propio Wilson Mario en reuniones sociales y en fiestas junto a sus compañeros de la Unión Patriótica. Es poder traer a un familiar al presente, pero en esta ocasión, a diferencia de Caliche, Wilson sí se va a hacer presente con todo su pasado. En este sentido, Oslo se convierte como una especie de bisagra entre las dos películas, pues lo que Soto estaba ocultando en 19 grados sur, sin establecer una relación directa, lo muestra en Oslo 2012, y en este documental del cual hablamos ya ampliamente, se convierte junto a todos sus otros trabajos, lo que él va a llamar como las miniaturas, que se pueden ver en su página, casi que en una forma de trabajo de exploración, de ensayo, de experimentación,
donde va a compilar imágenes, música, poemas leídos, textos escritos sobre las imágenes, y casi que se convierte en una mesa de trabajo que daría como resultado una nueva forma de entender y de enfrentar todas las inquietudes que van surgiendo respecto a su pasado, y una forma diferente de asumir su objetivo de traer al presente a sus tíos. Entonces, en Parábola, Soto propone un ejercicio experimental donde se cruzan lo documental y lo ficcional. En la medida que Wilson regresa a Colombia desde Londres, se conoce su vida por medio de esas marcas textuales en la imagen y que plasman sus inquietudes futuras mientras evoca sus recuerdos que se materializan en poemas leídos, en música, en fotografía, en videos personales. Todos estos elementos, junto a las imágenes que Soto graba durante este desplazamiento, es lo que permiten como este nuevo ejercicio de compilación, y que se convierte en una posibilidad de revisión histórica que ya había sido adelantado en los otros dos documentales. ¿Me van a repetir a mí? Claro. Listas, ¿no? Bueno, entonces hasta el momento hemos hablado de dos conceptos fundamentales que nos permiten estructurar nuestra lectura sobre el trabajo de Soto, que es la idea de la poética de compilación, de relacionar imágenes de archivo con sus imágenes actuales, que es lo que favorece o permite esa idea de desplazamiento, de alejarse pero estar cercano. Y ahora, para terminar, hablaremos de un tercer concepto, que es la idea de la disposición, la idea de disponer. Del trabajo de compilación que hace Soto en estos tres documentales y de la articulación de los tres documentales mismos, se puede intuir una función heurística que se convierte en un modo de observación de una parte fundamental de la historia del conflicto armado de Colombia. Esta heurística del montaje se define, según Didier Huberman, como un modo de observación con el cual no se siguen los acontecimientos tomados en su cronología. Por tanto, el interés no se centra en los episodios de la historia, que es lo que llamaría material de la forma dramática, sino que se enfoca en la red de relaciones que se esconden detrás de los acontecimientos. Esa otra realidad
que está detrás de lo que se observa. Resulta pertinente entonces revisar de manera completa las películas de Juan Soto, pues es entre todas ellas que se puede realizar las conexiones, crear esta red de relaciones, además de poder atender a un proceso en el cual Soto parece aprender a observar, modificando su mirada y despojándose de los temores para tomar una posición. De esta forma, las primeras obras de Soto, incluidas 19 grados y Oslo 2012, configuran una suerte de diario de trabajo, un registro visible de sus experimentos, donde se mezclan la exploración íntima y el uso de materiales de archivo, siendo Estudio de Reflejos, otra película de él, como el primer gran resultado de este laboratorio. Por tanto, lo que antes mencionábamos como una dificultad en 19 grados se convierte dentro del entramado de toda su obra en la posibilidad de ver las variaciones de su mirada y cómo logra mostrar en Parábola del Retorno lo que antes había ocultado. Esta acción de tomar posición dentro de la heurística brechtiana equivale a tomar conciencia, un procedimiento que es posible a partir del desmontaje y del remontaje del curso de la historia, lo que implica la creación de un distanciamiento, que según Didi Huberman es la toma de posición por excelencia. Entonces, distanciar es demostrar mostrando las relaciones de las cosas mostradas juntas y añadidas según sus diferencias. Por lo tanto, no hay distanciamiento sin trabajo de montaje, que es dialéctica del montaje y remontaje, de la descomposición y de la recomposición de toda cosa. Pero de resultas, este conocimiento por montaje también será conocimiento por la extrañeza. Pero como señala el propio Didi Huberman, lo extraño no se puede confundir con lo raro. Por lo tanto, lo que se muestra de esta forma no son procesos incomprensibles, sino que se tratan de procesos comprensibles, pero que aún no han sido comprendidos. En el caso de Parábola del Retorno, Soto se sirve de un dispositivo que le permite adjuntar la ficción del retorno de su tío, creada con sus imágenes y el monólogo de Wilson Mario y las imágenes del archivo, un montaje que genera una extrañeza por la discontinuidad que crea el choque de estas imágenes heterogéneas, una colisión que da paso a una crítica dialéctica entre las situaciones mostradas. Por tanto, estos choques crean intervalos que más bien obstaculizan la ilusión del público y están reservados a su toma de posición crítica. Por otro lado, la ficcionalización del retorno de Wilson Mario y desvelar su funcionamiento al final permite romper la ilusión creada. De esta forma, Soto deja en evidencia el artefacto, muestra que se muestra, haciendo de la imagen una cuestión de conocimiento y no de ilusión. Por tanto, al romper la ilusión, la magia del regreso de Wilson Mario expone la cuestión que propone Soto sobre la desaparición forzada de miembros de la OP, sobre el exilio y sobre el destino de las familias de estas personas. Es así que el distanciamiento exige agudizar la mirada, pues mostrar por medio del montaje permite disociar lo que se muestra, dislocar y recomponer, exhibiendo su naturaleza compleja y dialéctica, una forma de mostrar a partir de las fracturas, algo que Didi Huberman resume como el arte de disponer las diferencias, y por tanto se muestra y se expone disponiendo con las cosas mismas, se muestra y se expone disponiendo no las cosas mismas, sino sus diferencias, sus choques mutuos, sus contradicciones, sus conflictos, es decir, que solo se puede mostrar desmembrando y no se dispone más que disponiendo primero. Didi Huberman indica entonces que disponer permite exponer la verdad desorganizando y no explicando las cosas, y esto permite comprender dialécticamente. Para ejemplificarlo, el francés contrasta el método según el cual un filósofo neo-hegeliano construye argumentos para plantear la verdad, mientras que el artista del montaje fabrica heterogeneidades para disponer la verdad en un orden que no es el de las razones, sino el de las correspondencias, afinidades selectivas, los desgarros y las atracciones. Por tanto, en la disposición de imágenes, solo es posible ver fragmentos de verdad dispersados, y en este reto que propone el artista del montaje, solo se es espectador, haciéndose constante espectador de la verdad que se pone en juego. En consecuencia, no hay certidumbre sobre la determinación de la relación de las imágenes, pero se presiente, se intuye que existe una sobredeterminación que funciona en este montaje. Bueno, vamos a concluir rápidamente.
El trabajo entonces de Juan Soto, como tratamos de demostrar en los apartados anteriores, se fundamenta en el uso de materiales de archivo de diferentes orígenes, incluyendo también el material familiar, es decir, el que es más cercano. El desplazamiento de su mirada por todo este material, si bien pone al descubierto el valor histórico o documental de las imágenes, abre una posibilidad de resignificación del pasado a partir del ejercicio poético de la compilación. En consecuencia, ningún sentido está establecido de manera anticipada o permanente, lo que acentúa el montaje como un procedimiento que supone la disposición, la manipulación y la transformación de las imágenes, y como criterio de posicionamiento y de interpelación de aquella función atribuida cultural e ideológicamente al documental. No obstante, otro aspecto importante que surge al comprender que muchas de las imágenes que Soto graba durante sus viajes se convierten en un acervo que luego recupera para articularlo con esto que llamamos material encontrado o found footage. Por tanto, sus propias imágenes también son objeto de resignificación en la misma compilación. Esto permite una recontextualización de las imágenes ajenas en el marco de un contexto íntimo que él crea y dispone. Así el director revisa el pasado, en este caso la historia del conflicto armado, a partir de su presente. Por ejemplo, como veíamos al inicio, de 19 grados sur, no mira directamente al pasado, en cambio quiere ocultarlo, mientras que en Parábola el activa dicho pasado. Ahora bien, este contexto íntimo que ha sido creado para recontextualizar las imágenes ajenas se puede rastrear, como creo que logramos mostrar, en Oslo. Y Oslo opera entonces como una bisagra entre las otras dos películas que demuestra que el director toma posición y dispone las imágenes para que puedan ser vistas y se establezcan en relaciones, o se puedan establecer relaciones entre estas. Esto confirma un proceso de educación de la mirada de Soto, una educación de la mirada del director, esa mirada que se desplaza y que en consecuencia realiza una revisión dialéctica de la historia desde su presente. Finalmente podemos concluir que aquello que parecía ser solo una sugerencia en Oslo conforma un proyecto que se puede rastrear a lo largo de su obra. Soto se está autorretratando. Pero este autorretrato no se advierte en la mera exposición de la vida íntima o en el regreso a unas imágenes del pasado, sino precisamente en el impulso de encontrarse en aquellas imágenes tanto propias como ajenas, impulso que no podría o no debería entenderse como una búsqueda nostálgica del pasado, sino como la configuración de una memoria en el espacio de la imagen. Muchas gracias. ¿Cómo exploran ustedes esa relación entre arte y documental? Y si los ven muy alejados entre sí, porque en algún punto decían uno de los dos que no era simple documental, sino que entraba al territorio del arte. Simplemente brevemente, pero eso, y si hay preguntas del público, pues abrimos después. Bueno, para comenzar, obviamente no es un juicio de que el documental sea un simple documental, sino que, bueno, una parte que sacamos, al documental se le suelen atribuir como ciertos requisitos de denuncia, de posicionamiento, a veces incluso militante. Bueno, Colombia y toda Latinoamérica es heredera de un cine documental bastante fuerte en este aspecto, y nosotros lo que queríamos mostrar es cómo empieza a dejar simplemente esa idea de la relación con lo político para expandirse en otras relaciones, también alimentándose de prácticas de artistas de las vanguardias de los años 20 del siglo anterior, otras formas también relacionadas con lo contemplativo que hablábamos ahora, pero sin dejar de lado nunca ese carácter político que destaca el documental. Entonces, como ampliarlo, más que denigrarlo como simple documental, sino ampliarle otros horizontes. Yo quisiera agregar algo más, y creo que tiene que ver con ese cambio que se hace frente al documental y el documental de creación. Es decir, cuando le atribuimos al audiovisual una dimensión creativa que lo saca como de esos terrenos obligados de representación de lo real, como dispositivo que captura la realidad pero no puede moldearla, no puede afectarla, o no estaría titulado en ningún momento para expresar una visión sobre ella. En ese caso entonces creo que hay una relación también con el arte, y evidentemente mucha de la apuesta de la obra de Soto y algunos de estos documentalistas de las nuevas generaciones está muy vinculada efectivamente a una tradición artística del siglo XX, de principios del siglo XX. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta de parte del público. No. Bien,
Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Solo quería preguntarles a ustedes con qué conectarían esto en otros, como con otros documentales que también se están haciendo en este momento, pues en Colombia, para no irnos tan lejos, por supuesto, para no ampliarnos tanto en ese sentido. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven específicamente, digamos, el lugar de Soto, pues como es en ese campo expandido, también obviamente, de documentales que podrían, digamos, ser similares? Bueno, yo voy a empezar respondiendo una parte y es, bueno, nosotros elegimos puntualmente a Soto para este seminario en el MITBO, porque era, bueno, al menos así lo pensamos, como un poco más fácil tratar de comprender esa forma poética de relacionarse con lo político, tratando de materializar un poco más las cuestiones políticas, porque nuestro interés pues, principal en cuanto a investigación nos hemos estado centrando como en esas formas de narración documental que se centran sobre el yo. Entonces hemos estado también rastreando o trabajando con documentalistas como Ana Salas, que también va a estar pues, ahorita en la tarde en la Cinemateca Distrital, otras formas de trabajo a partir de esa representación del yo, a veces con el formato del diario, para ver cómo hay un reconocer la historia, pero también una afectación sobre la misma historia, cómo es posible comprender el presente. En este caso Soto, un poco más político, y es como el proceso que hemos podido ir viendo, cómo esa exploración personal, familiar, va tomando tintes políticos, pues directamente por lo que sucedió con su familia, con sus dos tíos. No sé si respondí, pero... No, sí, sí. Muchas gracias, porque aquí se va a abrir para las siguientes sesiones un debate muy interesante sobre los desplazamientos de lo político. Justamente creo que tenemos que hablar de eso en esta versión de la misma, porque hay como dos perspectivas, una la más tradicional, digamos, de activismos, y por ahí mencionaron un término que hemos estado medio intentando vincular, que es el de artivismos, y ahora ustedes nos llevan con esto a estas ideas que estamos imaginando, que estamos pensando desde diferentes perspectivas por lo político. Creo que con eso cerramos esta parte de la presentación y nos vemos mañana entonces a las 9 de la mañana, ¿verdad? Aquí en el Centro Ático. Perdón, y hoy a las 3 de la tarde en la Universidad Central para el debate con Yerili y con Pablo Mora sobre fotografía, cine y comunidad.